Y el día de ayer le dimos cuenta de la ceremonia de aniversario de la erección de Jojutla como municipio, 175 años de vida municipal. El día de ayer, allí en Jojutla se recordó esta fecha, se hizo ceremonia aquí en la Unidad Deportiva La Perseverancia, un 29 de marzo de 1847, se ya decretó, se instituyó Jojutla como el municipio, como un municipio, pertenecía al Estado de México, este territorio, y vale decir que en esta ceremonia, que ayer le compartimos una parte al final de nuestro espacio informativo, pues la directora de Cultura, Yasmín Pastrana, reseñó que un 29 de junio de 1846, en la tienda La Tentación de don Cornelio Castañón, que funcionaba en lo que ahora es la esquina de Ricardo Sánchez con Pensador Mexicano. Por cierto, ahí hay una placa, si usted vive en Jojutla, en esta esquina hay una placa que dice que ahí justamente se reunieron los llamados padres de la municipalidad. Hay que recordar que esta esquina fue por muchos años, una papelería, famosa papelería La Teresita. Si usted tiene la edad suficiente, recordará esta papelería que después cerró. Bueno, pues ahí se reunieron 25 habitantes para empezar a gestionar la erección del municipio de Jojutla, que finalmente consiguieron. Fíjese, la primera reunión fue el 29 de junio de 1846. Y se obtuvo el decreto el 29 de marzo de 1847 por el gobierno del Estado de México, del cual pues ya pertenecía, pero ahora como municipio, el territorio de Jojutla, que incluía los pueblos de Panchimalco, Tlatenchi, Tequesquitengo y la ranchería de La Jusco. Así dice, vamos a ver cuál es la ranchería de La Jusco, así dice el documento. De Chisco, bueno, nosotros lo investigamos en la página oficial del gobierno y dice la ranchería de Ajusco, efectivamente. Es un error. Lo correcto sería Chisco. Bueno, así lo dice la página del gobierno, que agrega que cuando se le dio a la cabecera el título de ciudad, se le agregó eso de Juárez, el apellido de Juárez. Por eso la cabecera es Jojutla de Juárez, no todo el municipio. Algo que, pues de paso decimos, no ha entendido este gobierno, que le llama Jojutla de Juárez a todo el municipio, y es raro eso, pero bueno, así se dio en el decreto. Jojutla fue ciudad en 1873 ya, con ese rango, y su primer presidente fue Ricardo Sánchez. Para hablar más de este tema, está con nosotros esta mañana el presidente de la Sociedad para el Patrimonio Cultural, Jesús Zabaleta Castro, a quien saludo con gusto. Jesús, buenos días. Evaristo, buenos días. 175 años, no son pocos. Por supuesto. ¿Qué nos puedes decir a estas alturas de la vida municipal de Jojutla, que comenzó muy bien, se convirtió, entendemos, en el municipio que ocupaba el tercer lugar en importancia económica, social, política? Hoy ya no lo es, ¿verdad? Pero Jojutla es un referente, decíamos ayer, de la vida política, social, económica de toda, por lo menos toda esta región. En efecto, vale recordar que Jojutla pertenecía a la municipalidad de Tlaquiltenango. En los documentos que existen, como la ley territorial del Estado de México, del 9 de febrero de 1825, establece cuáles son los pueblos que se consideran municipalidades, y en este caso es Tlaquiltenango. Al año siguiente, 1826, en el informe que el prefecto de Cuernavaca, Ignacio de Orellana, presenta ante el Congreso del Estado de México, confirma este dato. Jojutla pertenece a la municipalidad de Tlaquiltenango, junto con otros 8 pueblos, y esto implica una dinámica también de repoblación, la dinámica económica, que propicia que Jojutla, hacia la década de los 40 del siglo XIX, reúna los requisitos que marca la ley del Estado de México en la materia para poder convertirse en municipalidad. Y esto, como sabemos, se inicia en 1846 en una reunión que se da en una casona que existe aún en las actuales calles, en la esquina de las actuales calles de Ricardo Sánchez y Pensador Mexicano. Que decíamos que ahí estaba la Teresita.
Efectivamente era el referente cultural. Y es ahí donde se reunieron para poder hacer el trámite y poder obtener el reconocimiento como municipio. Que entendemos era como una oferta que estaba haciendo el Estado de México, ¿no? No, no era una oferta. Así se decía. Que estaba invitando a las comunidades que quisieran ser municipios. Eso lo dice Minos en su libro. Ajá. Sin embargo, de manera permanente existía un marco legal que propiciaba que aquellos municipios que reunieran cierto número de habitantes podían aspirar a convertirse en municipalidades siempre y cuando el Congreso del Estado de México lo autorizara. Que fue el caso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues reunión histórica esa. ¿Y qué podemos decir, Jesús, de lo que hoy tiene Jojutla? Podemos hablar de muchos aspectos, pero si te parece el económico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido su desarrollo? El contraste con los municipios vecinos, la intención de generar desarrollo en esta etapa, como tú que vives también en Jojutla, lo has visto. De hecho, vale la pena recordar los diferentes momentos y procesos históricos de Jojutla. Jojutla llegó a tener una gran importancia a partir de la festividad del Señor de Tula. Había una gran afluencia de fieles, de feligreses, de gente que visitaba la imagen, e incluso la imagen del Señor de Tula se llevaba a Iguala para procesionarla desde allá, visitando los diferentes pueblos. Ese era el nivel de importancia de Jojutla. Después de que era una villa dependiente de Tlaquiltenango, a partir del siglo XVIII empieza este auge religioso y consecuentemente económico, y va desarrollándose. El segundo momento del desarrollo de Jojutla es con la introducción del arroz, que esto propicia en buena medida una reconversión económica que se encamina hacia el cultivo de esta gramínea a partir de 1836 y que deriva en aspectos como la creación del municipio y su reconocimiento como ciudad a partir del 15 de mayo de 1873. Vale decir que el próximo año estaremos conmemorando el sesquicentenario de la elevación de la villa de Jojutla a rango de ciudad. Y ya hemos presentado al gobierno municipal una propuesta desde la Sociedad para el Patrimonio Cultural con el objetivo de conmemorar este sesquicentenario. Vamos a conmemorar, y así es correctamente la diferenciación. Jojutla de Juárez es la ciudad, es la cabecera del municipio, y así fue a partir del 15 de mayo de 1873. Y el municipio se llama solamente Jojutla. Y no es un error actual, es un error de toda la vida. Siempre se ha planteado esto. Pero nadie lo había usado como símbolo, como nombre, ¿no? Sí, en diferentes gobiernos municipales, por supuesto. Cuando se dio el año de Juárez, en 1972, el centenario de su muerte, Jojutla se llamaba Jojutla de Juárez. Si revisamos toda la papelería de varios gobiernos, aparece así como tal. Pues es para que ya se hubiera corregido entonces, ¿no? Es un error, igual que Zacatepec de Hidalgo. Hay que recordar que eran las cabeceras, las villas, los pueblos, las ciudades, las que adquirían un apellido en función del reconocimiento al personaje más destacado vinculado a este espacio físico. Recordemos que Tlaltizapán era Tlaltizapán de Pacheco y después se convirtió en Tlaltizapán de Zapata. Es correcto. Ahora, has mencionado algo que es importante en la historia de Jojutla, de Juárez. ¿Cuál fue la importancia de Don Benito en este municipio? ¿Qué hizo aquí? Es uno de los mitos de la historia de Jojutla, sin lugar a dudas. Lo que sucedió es que la gente del barrio de Tetecalita, que ese barrio se ubicaba donde está actualmente la biblioteca de Jojutla, quería recuperar unas tierras que se encontraban hacia el norte de la cabecera, es decir, en los límites con Tlaquiltenango. Y en este asunto legal se trasladaron a Cuernavaca cuando Juan Álvarez, encabezando los liberales que habían triunfado con el plan de Ayutla, se encontraba en Cuernavaca, donde fue electo presidente provisional de la República y nombró un gabinete, además de que nombró a Cuernavaca capital provisional de la República. En este gabinete, entre otros, formaban parte Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. Ignacio Comonfort, que se integró posteriormente. A Juárez le correspondió la responsabilidad de ser el ministro de Justicia. Y al recurrir los jojutlenses del barrio de Tetecalita a Juan Álvarez se encomendó a Juárez que atendiera el asunto. Y lo que hizo Juárez fue asesorarlos jurídicamente para la recuperación de estas tierras. No hay antecedentes de que haya hecho otra cosa. Sin embargo, cuando se generan los mitos, se inventó la leyenda de que Juárez se hizo el abogado personal de los jojutlenses, que no eran todos, sino del barrio de Tetecalita, y que cuando era presidente de la República itinerante y se encontraba en Chihuahua, allá fueron los jojutlenses para concluir el trámite legal. Eso no es cierto, no hay antecedentes de ningún tipo. Sin embargo, vale decir que quien impone el apellido es Francisco Leibar Ciniegas, primer gobernador constitucional del estado de Morelos, quien fue impuesto mediante un fraude electoral más que demostrado por Juárez
para vencer a Porfirio Díaz en las elecciones para la gubernatura en 1869. Y en agradecimiento a un año de la muerte de Juárez, recordar que murió el 18 de julio de 1872, el 15 de mayo de 1873, Francisco Leiva Arciniegas declara que la antigua villa de Jojutla se eleva a rango de ciudad con el nombre de Jojutla de Juárez. Correcto, más que interesante el asunto. Ahora, estamos hablando de la época de Juárez. Juárez ya había muerto hacía poco, ¿no? Si nos damos cuenta, 175 años, que digo, pueden parecer pocos o muchos, son muchos en relación con la vida independiente que tuvimos después de la pacificación, de toda la situación que vivimos en México por la presidencia de la República, ¿no? O sea, Jojutla sí tiene un bagaje ahí histórico importante. Sin duda, y si recorremos los diferentes momentos que estábamos haciendo hace rato, por ejemplo, cuando hay un auge mayor en Jojutla es cuando llega el ferrocarril en 1891. Y esto es una gestión fundamentalmente de José Agapito Mateo Minos Campuzano, el sacerdote tanto que nació en Jojutla, que fue tanto párroco de Tlaquiltenango como de Jojutla, y gracias a sus gestiones y a las de personajes como Alberto Gómez, el de Velasco, se generó que llegara el ferrocarril a Jojutla. Esto incrementó, por supuesto, las condiciones para que hubiera un mayor desarrollo económico. Y si a eso sumamos que se incrementó la producción del arroz, que Jojutla fue reconocido por su arroz en París en 1900 en la Feria Universal Internacional que se realizó en Francia, y además generó un desarrollo regional, esto permite entender que hay altos y bajos en la historia económica de Jojutla. Después de la revolución, adquiere una relativa importancia, pero se va consolidando paulatinamente por ser el polo de desarrollo regional, más allá de que el ingenio de Zacatepec debía haberlo sido. Ahí estaba la fábrica, pero el control político permaneció en Jojutla. Al mismo tiempo, Tlaquiltenango perdió ese poder político que tenía desde la colonia al disminuir su población, al no tener el desarrollo que tuvo Jojutla, sobre todo en términos comerciales. Muy bien, pues hay muchos temas, muchos aspectos más de qué hablar. El tiempo se nos está acabando, Jesús, pero es importante ya que estamos distinguiendo por momentos el desarrollo, el avance del municipio. Sin duda mencionar el 19 de septiembre de 2017, cómo cambia, cómo transforma, cómo afecta y cómo vamos saliendo de esta situación en este municipio a la luz de los hechos históricos y de cómo se ha comportado la población en estos 175 años. Es interesante porque también tenemos que incluir el elemento de la migración. Jojutla en buena medida se fortalece en su población a partir de migrantes de diferentes regiones del país. Gracias al atractivo económico que era, ¿no? Sí, y fundamentalmente con el norte del estado de Guerrero. Sin embargo, llega gente de diferentes regiones. Y también vinculado esto al proceso de migración del ingenio. Hay que recordar que mucha gente de Jojutla trabajaba en el ingenio de Zacatepec y no todos eran originarios de Jojutla. Es complejo el proceso, sin embargo, debemos entender que revisar la historia de Jojutla implica un conocimiento que nos permitiría diseñar un mejor Jojutla, lo cual nos ha faltado. Hay mucha ignorancia sobre la historia de Jojutla de parte de los jojutlenses. Sin duda ninguna, pero danos rápido un breve comentario del sismo. ¿Qué pasa? Vemos cómo ha cambiado el Zócalo, la Alameda, muchos espacios públicos cambiaron. De alguna manera los problemas de drenaje que había en la avenida principal, pues de alguna manera por el sismo se han resuelto. ¿Es una nueva etapa? Es uno de tantos intentos de desarrollo de Jojutla. A mí me pareció, y lo dije en su momento, una aberración lo que hizo Fundación Hogares en Jojutla. Una intervención absurda, dilapidó recursos cuando eran necesarios para otros temas, sobre todo vivienda, y destinar 30 millones de pesos para una arcada que es completamente inútil me pareció un crimen. Sin embargo, es una cuestión de apreciación personal, pero es demostrable la inutilidad en términos estéticos, pero la inutilidad de la obra es totalmente demostrable. ¿Te refieres a la Alameda? Me refiero a ¿qué dijiste? Zócalo, No te escuché. Las arcadas, sí. Ok. Que además es una obra inconclusa porque yo vi el proyecto original e implicaba la colocación de recinto de loseta en toda la plancha. Y esto obviamente está demostrado que no ha sido concluido. Hay mucho que decir al respecto. Se destruyó el patrimonio cultural. No solo el sismo destruyó el patrimonio, los jojutlenses hemos destruido el patrimonio. Y de lo poco que quedó se siguió destruyendo. Y no tenemos presidencia tampoco, otro dato importante, ¿no? El edificio está en una primera etapa intervenido, se consolidó la estructura, creo que eso es muy positivo.
Falta un segundo momento de intervención que permitiría que el inmueble fuese ocupado, y hemos coincidido varias voces en el sentido de que debe ser un espacio museístico para que se resguarde la memoria de Jojutla. Pues esa es la idea, según entendemos, primera planta museo, segunda planta oficinas, o al revés, no sé cómo está diseñado. El tema es que lo has dicho muy bien, da para más, hay muchas cosas que comentar después del Jojutla del 19 de septiembre de 2017, hay mucho tema, así es que valdrá la pena en otro momento seguir platicando de ello. Pues gracias, Jesús Zabaleta, ¿algún comentario final? Sí, vamos a obsequiar a las primeras 5 personas que llamen este ejemplar de un cuadernillo que hicimos hace algunos años sobre la historia del origen del nombre de Jojutla. A ver, pásamelo. Interpretaciones. A ver. Ok, Jojutla, ensayo sobre la historia e interpretación de su nombre, del propio Jesús Zabaleta, 5 cuadernillos. A quien diga yo quiero uno, ahí está. Y de hecho también se llevarán este cuadernillo sobre Yautepec, que nos habla de la historia de la creación del estado de Morelos, para entender un poco el contexto regional igualmente. Que ya viene también el aniversario de la constitución del estado de Morelos. El 20 de abril, que es un debate el 20 de abril. Quien nos diga... 17 de abril dicen, ¿no? No, es un error lo del 17 de abril, que lo podemos comentar después. Quien nos diga en qué fecha se elevó la villa de Jojutla a rango de ciudad, se lleva los 2 cuadernillos. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias. Ahí tiene a los interesados. Contéstenos a través de las diferentes vías que tenemos para ganarse estos 2 libros que son básicos para la historia de Jojutla y del estado de Morelos. Gracias otra vez, Jesús. Buen día. Listo, buen día. Muchas gracias.